Relaciónate con tu Dios de forma personal y de manera directa. No pongas tu confianza de salvación bajo ninguna circunstancia en símbolos relacionados con Dios, como los templos, los líderes de la iglesia o las prácticas propias de la religión. Pon tu confianza, pon tu fe. Relaciónate de forma directa y personal, no con símbolos o con las prácticas religiosas. Relaciónate de forma personal con Cristo. Recibe a Cristo en tu vida y relaciónate y desarrolla esa relación de intimidad y de amor con Él. Pon tu confianza y fe solamente en Dios y en su obra realizada a través de Cristo en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pueblo al cual Dios incluso vino y se le reveló su palabra. El pueblo de Israel era un pueblo tan devoto a la religión y a los símbolos religiosos que utilizaban el servicio del santuario, que ellos se fueron perfeccionando en sus prácticas religiosas. Recuerden que parte de la simbología que se le entregó a Israel fue el tabernáculo, donde era el lugar o habitación o morada donde Dios se revelaba o se manifestaba. Y allí en el tabernáculo había diferentes muebles, altar de sacrificio, lavacro, mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Había todo un ritual de ceremonias, de muerte del cordero, los holocaustos. A las 9 de la mañana se ponía uno, a las 3 de la tarde se ponía otro. Las personas, para manejar su problema del pecado, llevaban un corderito y el corderito era degollado y se derramaba sangre. Era todo un ritual diario, y ese ritual religioso hizo que ellos se perfeccionaran en la práctica. Lo único es que ellos se perfeccionaron tanto en la práctica religiosa que pusieron y atribuyeron el valor y el poder en esas cosas, mientras constantemente se iban alejando de Dios. Así que llegaron a un punto de tanta lealtad y apego a sus prácticas religiosas, a sus ceremonias y rituales, que vino Cristo, quien era la realidad de esa representación que ellos hacían en el santuario o tabernáculo, y vino Cristo, y ellos lo rechazaron e incluso lo mataron. Nosotros también podemos estar tan enfocados en nuestras prácticas religiosas y en el cumplimiento de las mismas que llegamos a pensar que todo se trata de lo que yo creo, de lo que yo hago, y nos cerramos a cualquier revelación especial sin tomar en cuenta que la verdad es creciente y que el foco y centro de la verdad es Jesucristo, y que nosotros estamos llamados no a levantar, no a hablar, no a promover religiones. Nosotros estamos llamados, o cosas religiosas, estamos llamados a levantar, a promover, a predicar a Cristo y a ese crucificado, pues en Él está el poder, en Él está la liberación, en Él está la sanidad, en Él está la salvación de la humanidad. Nuestro énfasis debe ser Dios, y no las cosas que se relacionan o que nos identifican o nos relacionan con Él, pues solo en Dios, a través de Cristo, hay salvación y vida eterna. La Biblia nos cuenta que en el tiempo del sumo sacerdote, en el pasado, en el tiempo del sumo sacerdote Elí,
El pueblo estaba abiertamente en pecado. Cada quien hacía lo que quería. Pues los llamados a vivir incluso una vida ejemplar y modelo, como eran los líderes religiosos, los sacerdotes del santuario de la época, estos vivían vidas depravadas y cometían pecados. Y cuando las jovencitas iban al templo en el tiempo de Elí a ofrecer el sacrificio, hacían los hijos de Elí, que eran los sacerdotes Ofni y Fines, le hacían propuestas indecentes y a las débiles incluso convivían con ellas, cometían actos de adulterio, fornicación y lascivia dentro del mismo templo. Cuando la gente iba con su sacrificio o su cordero, que después de presentarlo al Señor ahí lo ponían en la olla, ellos después de ser cocido podían con un gancho sacar una porción, pero estos muchachos decían, no, usted viene a ofrecer, entrégueme la parte que a mí me toca cruda, no como Dios había establecido. Y ellos habían hecho un relajo, cualquierizaron, contaminaron todo el ritual que significaba Cristo y la santidad que eso implicaba. Así que estos que estaban llamados a ser el ejemplo, vivían vidas tan depravadas y cometían actos que traían vergüenza al nombre de Dios y a la nación de Israel. Así que si así vivían los líderes supuestamente religiosos, el pecado se multiplicó, pues no había un referente moral y un líder que se levantara y pudiera pararse y frenar a estos supuestos sacerdotes omnifines que hacían todas esas cosas con la complicidad del silencio, no que lo hacía, la complicidad del silencio de su padre Elí, quien era el representante de la autoridad. Así que el padre se volvió en un cómplice porque guardaba silencio cuando los hijos promovían y practicaban el pecado en la nación de Israel. Hoy estamos viviendo en el mundo tiempos similares en cuanto a la depravación moral y el pecado, donde cada uno parece que hace lo que quiere y al pecado le llaman cosa buena o preferencia sexual. Los líderes religiosos guardan silencio, haciéndose cómplice del pecado, y todos somos responsables de alguna u otra manera de la distorsión que hay en el mundo sobre el concepto de la persona de Dios. Hay una distorsión en la humanidad y los líderes religiosos somos responsables de que el mundo tenga un concepto tan bajo, tan mediocre y distorsionado del carácter de Dios y de su obra aquí en esta tierra. Así que en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo de Elí, según relata el primer libro de Samuel, capítulo 4, esa era la condición que tenía Israel, de pecado y depravación, y los enemigos vinieron a atacar a la nación. La nación de Dios se había alejado de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, los ataques del enemigo son masivos y nos alcanzan de manera efectiva. Así que los enemigos de Israel, los filisteos, fueron a la guerra contra los israelitas y en esa batalla mataron a 4,000 israelitas. Los israelitas regresan de esa batalla derrotados, pero se ponen a analizar el porqué de la derrota. ¿Por qué nosotros perdimos si nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso como Jehová? No hay razón para que nosotros perdamos esa batalla. Y concluyeron, en sus análisis, concluyeron que fueron derrotados porque Jehová no estaba con ellos. Y decidieron revertir la derrota, asegurándose que Dios en la siguiente batalla no se quedara. Ellos se iban a asegurar que Dios fuera con ellos en la siguiente batalla para ellos poder asegurar la victoria. Reorganizaron el ejército según la Escritura Sagrada, trazaron las estrategias del lugar
y para asegurarse que Dios estuviera con ellos en la batalla, pues eso era garantía según ellos de la victoria, acordaron que ellos mismos llevarían a Dios. Ellos mismos se encargarían de llevar a Dios. Y eso ellos lo iban a lograr por medio de un símbolo que representaba su presencia, que era el arca del pacto que aparece aquí en la pantalla. Estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y ellos acordaron, vamos a llevar el mobiliario donde se revela la presencia de Dios, donde Dios se comunica con nosotros, y al llevar eso estamos llevando a Dios. Lo utilizaron ese mueble como si fuera una especie de talimán o como algo que tiene algún poder mágico. Lo sustituyeron a ese mueble por Dios. Así que ellos iban a llevar a Dios a la batalla para asegurar que iban a tener la victoria. Este mueble, conocido como el arca del pacto, tenía una capa o tapa que le llamaban caporé, con 2 ángeles labrados en oro sobre ella, y toda la cubierta era en oro de este cajón. En esa tapa se manifestaba la gloria de Dios. Y ellos tomaron su cajón y lo llevaron a la batalla, entendiendo que Dios los iba a librar. En la actualidad hay personas que por ser miembros de alguna congregación, por poseer una iglesia, por poseer un amuleto, por tener una Biblia, porque dan diezmo o porque leen la Biblia o hacen buenas obras o cumplen las normas establecidas según ellos por la iglesia, ellos se sienten que tienen autoridad para exigirle y manejar a Dios en cada circunstancia y decirle al Señor lo que Dios debe hacer. Se sienten con autoridad sobre Dios, de manejarlo y decidir, como el pueblo de Israel se sentía que ellos podían manejar a Dios y cargarlo y llevarlo hacia la batalla. Un Dios que es dirigido, sobornado y manipulado por los hombres, no es digno de ser adorado. Repito, un Dios que es dirigido, sobornado o manipulado por los hombres, no es digno de ser adorado, pues ese no es Dios. No podemos manipular a Dios diciéndole, Dios, yo te voy a dar para que tú me bendigas. No podemos manipular a Dios declarando, Señor, si tú me sanas, yo entonces te voy a servir. No podemos manipular a Dios diciéndole, Señor, yo te voy a dar dinero para que a cambio tú me des prosperidad o una nueva casa. Señor, yo voy a hacer tal cosa a cambio de esto. Señor, en tu nombre yo declaro que tal cosa va a pasar. Dios no es un ser manipulable por los hombres. Dios es soberano. Los hombres no dirigen a Dios. Dios dirige a los hombres que se hacen sus siervos. Dios es soberano y está por encima de los hombres. El relato sigue presentando que cuando los líderes religiosos, los hijos de Elí, aparecieron allí al frente con otros sacerdotes, con el mueble, con el arca, hubo una conmoción tan grande de gozo y euforia que se describe como si hubiera un temblor en la tierra. Comenzaron a celebrar como si ya hubieran ganado la batalla, pues entendían que al tener el mueble donde se manifestaba la presencia de Dios, tenían con ellos a Dios, pero estaban muy lejos de la realidad, pues no se trata de símbolos, ni de muebles, ni de acciones, se trata de una persona. Y es esa persona que debe estar en la vida, no siendo guiada por nosotros, sino guiando nuestras vidas. El poder para sanar, para salvar, no está en símbolos, ni en estructuras institucionales, ni en las iglesias, ni aún en los líderes religiosos y lo que ellos puedan hacer. El verdadero poder
solo está en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Los israelitas salieron a la batalla y se sentían seguros, pues el arca que ellos entendían que era Dios, pues allí se manifestaba, estaba con ellos. Ay, pero el resultado, una vez más, para Israel fue devastador. Derrota, muerte de 30,000, incluyendo los hijos de Elí, y el secuestro del arca de parte de los filisteos. Los filisteos secuestraron el arca del pacto, entendiendo que habían vencido al Dios de Israel, y ahora se lo llevaban secuestrado y exhibido como trofeo al templo de Dagón, un ídolo al cual ellos tenían por Dios. Secuestraron a Dios, ahora se lo llevaron preso. Pero el verdadero Dios no puede ser secuestrado, ni encerrado, ni limitado, ni controlado por personas, ni adversidad, pues Él está por encima de todos y de toda circunstancia, pues Él es Dios Todopoderoso. Su poder no está limitado por la pandemia. Su poder no está limitado por las decisiones de los hombres, ni por las circunstancias de la vida. El Dios soberano es el creador de cielo y tierra y de todo el universo y de cuanto existe. Por eso, ese Dios soberano es quien sigue teniendo el control, aunque veamos en la actualidad templos vacíos y muchos cristianos enfermos y aún muriendo. Dios sigue teniendo el control. Aunque por las redes sociales muchos se sigan burlando de Dios y de su poder para sanar, dando la impresión que en el mundo que nosotros vivimos Dios no tiene poder. Y algunos piensan incluso que Dios está encerrado o sin salida ante la situación que el mundo está viviendo, como los filisteos que encerraron el arca de Dios en su templo, en el templo de Dagón. Pero yo quiero recordarte que Dios es el único que tiene el control y la verdadera solución vendrá de su parte. No hay encierro para Dios. No hay encierro para Dios. No hay secuestro para Dios. No hay situaciones imposibles o difíciles para Dios. Dios aún tiene el control y lo seguirá teniendo hasta el final. Volvamos al relato sagrado para ver qué pasó en ese templo pagano donde pusieron el arca, que era un símbolo, no era Dios, el arca no era Dios. El arca no tenía ningún poder mágico, solo Dios se revelaba en ese mueble y había sido apartado para la adoración a Dios y por eso se le llamaba santo. Era un mobiliario que no debía utilizarse para otra cosa, porque había sido apartado para la adoración del Dios verdadero. Pero no era que el mueble en sí tenía ningún poder. Ellos no llevaron a Dios, ellos llevaron un mueble, pero Dios no estaba con ellos. En el texto sagrado presenta lo que pasó allí en el templo de Dagón, en la tierra de los filisteos, donde ellos pusieron el arca del pacto como un trofeo para mostrar que su dios Dagón era más poderoso que Jehová, el Dios de los israelitas, y nuestro Dios, el Todopoderoso también. Primer libro de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 11. Te voy a invitar en tu Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 11. Pues la historia se pone sumamente interesante y produce mucho gozo en aquellos que servimos y adoramos a Dios, viendo el poder y la capacidad de Dios para revelarse a pesar de las adversidades y de los pecados y de los delitos y de los fallos de los hombres. El verso 1 del capítulo 5 del primer libro de Samuel declara que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdón. Leo la palabra. Verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios
y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, el que ellos entendían su dios. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana para ir a adorar a su dios Dagón, encontraron que Dagón, la imagen que ellos tenían grande, su inmensa imagen en el templo, estaba tirada en el suelo, postrado delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a parar. Levantaron a su Dios porque su Dios se cayó frente al arca. Y el verso 4 dice que al día siguiente volvieron de mañana. Y he aquí que ahora Dagón no solo estaba caído en el suelo, postrado delante del arca, sino que la cabeza de Dagón había sido cortada y las dos palmas de las manos también habían sido cortadas desde el umbral, habiendo quedado solo el tronco de Dagón, de su Dios. Por esa causa los sacerdotes de Dagón, dice el escritor sagrado, y todos los que entran en el templo hasta ese momento que él escribe, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Dios, dice el texto sagrado, porque ahora ellos recuerden que aunque el arca solo era un simbolismo, para los filisteos era como una especie de Dios. Ellos no entendían que era un simbolismo. Así que Dios decide entrar en acción porque ahora hay una lucha de dioses. Ellos no están humillando al pueblo de Israel, están intentando humillar al Dios de Israel, que es el Todopoderoso. Y es una lucha de dioses. El dios Dagón vence supuestamente al Dios de Israel, pero el Dios de Israel no estuvo en la batalla. Ahora el Dios de Israel se manifiesta a través del mueble o símbolo que está en el templo de Dagón. Y dice que la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Verso 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede esta arca de Dios con nosotros, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios. No solo nos está afectando a nosotros con tumores y enfermedades y matándonos, sino también que le está golpeando al Dios de nosotros. Convocaron pues a los príncipes filisteos y les dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos respondieron, pásenla a Gad. Y pasaron el arca del Dios de Israel a Gad. Y aconteció que cuando pasaron al arca, territorio todavía donde estaban ocupando los filisteos, y estuvo en esa ciudad, llegó a esa ciudad, tuvo gran quebrantamiento, y los hombres se afligieron desde el chico hasta el grande, se agravaron y se llenaron de tumores. Entonces tomaron el arca y le enviaron hacia atrás para Ecrón. Y cuando el arca de Dios, dice el texto, los ecronitas dieron voz y dijeron, han pasado al arca a nosotros de Dios, la traen para matarnos y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a los príncipes de los filisteos diciendo, envíen el arca del Dios de Israel a los israelitas, envíenlo, que ellos saben bregar con su Dios, y vuélvase a su lugar y no nos mate a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Decidieron devolver el arca. Solo era un símbolo, pero la mano de Dios estaba contra esta nación. No hay Dios como Jehová. No hay Dios que tenga poder como Jehová. No hay Dios que salve. No hay Dios que salve como salva nuestro Dios. Dios es más que cualquier ejército enemigo que los hombres armados puedan desafiar. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que cualquier concilio de presidentes. Dios es más poderoso que cualquier pandemia o enfermedad. Porque Dios está por encima de las circunstancias o adversidades. Y aunque el ejército de Israel fue vencido, el Dios de Israel no fue vencido. Y aunque estamos viviendo en un tiempo difícil, donde parece que está siendo vencida la iglesia, los hijos, los siervos de Dios, realmente el Dios que salva y da vida
no está vencido. Él sigue siendo el Todopoderoso. Todos debemos estar claros que Jehová es un Dios que se basta a sí mismo. Y aunque no lo entendamos, Dios sigue llevando a cabo su plan, pues Él no depende de nadie y Él es más que todas las cosas. Dios es más que todas las cosas. Dios es más que un símbolo o un nombre religioso. Dios es más que el concepto que tú y yo tenemos de Él, que a veces lo queremos limitar a nuestra concepción. Dios es más que eso. Dios es más que tus problemas familiares. Si estás enfrentando un divorcio donde ves como que la vida se te derrumba, Dios es más. Dios es más que tu enfermedad, llámese esta COVID, cáncer, diabetes o depresión. Dios es más. Dios es más que tus temores. Dios es más que tus enemigos y adversidades. Dios es más que la misma muerte, pues Él la venció y se levantó como vencedor y declara que todo aquel que cree en Él, aunque muera, volverá a vivir, porque Él es el vencedor. Dios es más aún que la misma muerte, que el infierno y el mismo diablo. Dios es más. Dios es más. Por lo tanto, pon tu fe y tu confianza solamente en Él, recordando que si estás enfrentando algo más grande o más poderoso que tú, recuerda que Dios es más. Dios es más. Declara en esta hora con tu boca: Dios, tú eres más. Tú eres más que lo que yo estoy viviendo. Tú eres más que el pecado que me asedia y me condena. Tú eres más que mi naturaleza pecaminosa. Tú eres más que mi condición pecaminosa. Señor, tú eres más. Señor, tú eres más. Declara con tu boca: Dios, tú eres más. Y te recibo en mi vida como mi Dios. No para pretender manipularte o dirigirte, sino para someterme a ti y con amor seguirte como el ser que tú eres, todopoderoso. Y yo quiero que tú cumplas en mí tu santa y perfecta voluntad. Lo que estoy viviendo no lo entiendo, pero tú eres más y te acepto a ti para que tomes el control de mi vida y hagas en mí tu santa y perfecta voluntad. Si ese es tu deseo y oración, habiendo puesto tu confianza de salvación en Dios y no en ningún símbolo, no en ningún nombre institucional, no en ninguna persona, no en ningún amuleto, si has puesto tu confianza solo en Dios, no en tu persona, no en tus prácticas religiosas, no en el nombre de tu iglesia o tu profesión religiosa, si has puesto tu confianza de salvación solo en Dios, en esta hora, te quiero bendecir declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga sobre ti los tuyos misericordia, y a través de la persona de Jesucristo ponga en ti paz, recordando siempre que Dios es más. No te dejará ni te desamparará. Dios es más. Pon tu confianza solo en Él e invítalo a tu vida como tu Señor y Salvador.